Hola Futuro Fósil, bienvenidos a Crónicas Óseas, el canal donde cada hueso cuenta una historia y donde algunas historias, al parecer, no se descomponen con el tiempo. Hoy vamos a hablar de un caso muy reciente que va a mezclar religión, ciencia y misterio, porque como sabréis, Carlo Acutis va a ser canonizado el domingo 27 de abril del 2025 y bueno, su cuerpo ha sido motivo de asombro y controversia. Así que para entender lo que pasa con él, primero tenemos que hablar de algo más grande, la incorruptibilidad. Así que sí, este es un nuevo capítulo de explicaciones científicas a hechos maravillosos y pues yo no podía dejar pasar la ocasión de que alguien va a ser santo y que se venera ese cuerpo incorrupto para explicarte por qué los cuerpos incorruptos no son ciertos. Y ojo, esto no va en contra de la religión, esto no va en contra del cristianismo. Yo creo en Dios, creo que la religión y la ciencia deberían estar unidas, pero hay cosas que honestamente pues no se pueden dejar pasar por alto. Así que vamos a ver quién fue Carlo Acutis, por si estás un poquito despistado, y luego nos vamos metiendo poco a poco en este misterio maravilloso. Bueno, a ver, no sé si te pasa a ti, pero yo cuando pienso en un santo, normalmente, yo qué sé, pienso un poco en la época medieval, en alguna iglesia, en alguna cripta así perdida, pero Carlo Acutis pues no vivió en la Edad Media, ni en una época de pestes, ni escribió en pluma sobre pergamino, porque él nace en 1991 y de hecho usaba zapatillas, camiseta y tenía una cuenta de correo electrónico, o sea que era de la época. A él le gustaba mucho la tecnología, los videojuegos, los animales y también la Eucaristía, porque desde muy pequeñito empieza a mostrar una espiritualidad muy intensa. Pues rezaba el rosario todos los días, pedía entrar a misa siempre que podía, pero lo que lo convierte en una figura tan atípica, pues fue la manera en la que unió su devoción con un talento que tenía, que era la informática. Y es que a los 11 años él empieza a crear un sitio web por su propia cuenta donde pues comienza a documentar milagros eucarísticos que además habían sido aprobados por la Iglesia. Y también diseñó exposiciones itinerantes sobre el tema, es decir, sobre la iglesia y tal, que llegaron a más de 10.000 parroquias alrededor del mundo. Así que, como os imagináis, él empieza a ser ese nexo tan plausible y sorprendente entre la generación más joven y la religión por medio del uso de la tecnología. ¿Qué ocurre? Que en el 2006, cuando él tenía 15 años, muere de una leucemia fulminante. Y la verdad de esto yo no sé si me lo dijo mi madre o, como dice el meme, me fue revelado en un sueño, pero juraría, y si no me lo escribís en comentarios, pero juraría que él sabía que iba a morir, de alguna manera. Lo que sí, seguro es que él deja un poco como dicho que si moría quería ser enterrado en Asís, la ciudad de San Francisco. Y bueno, pues su deseo la verdad es que se cumple porque su beatificación fue aprobada tras atribuírsele el milagro de curar a un niño que tenía una enfermedad rara en Brasil. Y su canonización fue anunciado oficialmente y bueno, el 27 de abril del 2025, es decir, este domingo cuando sale este vídeo, Carlo Acutis será santo de la iglesia. Pero claro, siempre que aparece algo así, pues crece también un mito. No tanto sobre lo que hizo en vida, que ya estaba como muy claro, sino con lo que ocurre con su cuerpo después de la muerte. Y es que la pregunta es, ¿el cuerpo de Carlo Acutis es realmente incorrupto? Bueno, pues cuando el cuerpo de Carlo fue exhumado en 2019, los rumores comienzan, porque aparecen muchísimas fotos que muestran un rostro juvenil, en paz, con su habitual sudadera, con sus jeans, y esto empieza a circular y muchos aseguran que está incorrupto. De hecho, medios religiosos refuerzan esta idea y titulan en sus noticias que su cuerpo se encontraba intacto, que estaba perfectamente conservado. Y claro, la idea de un adolescente futuro santo del siglo XXI que además aparece con un cuerpo preservado milagrosamente, pues es demasiado potente para no hacerse viral. Pero la realidad es distinta, y no lo digo yo, lo dice la diócesis de Asís y el arzobispo Domenico Sorrentino, que aclararon oficialmente que el cuerpo de Carlo no está incorrupto en el sentido estricto que la Iglesia otorga a este fenómeno. Es decir, sí hubo una descomposición natural y sí se realizaron ciertas intervenciones para su conservación y su presentación pública. De hecho, el monseñor lo dijo textualmente, que el cuerpo se encontró en el estado normal de transformación típico de la condición cadavérica.
Y de hecho, según se confirmó y según confirmó el mismo arzobispo, el rostro que se ve es una reconstrucción facial de silicona. Es decir, es una máscara que se le coloca para que su cuerpo pueda ser venerado con serenidad y ternura por los fieles. Vamos, que no es lo mismo que tú te acerques a Carlos Acutis con esa máscara que parece o te hace verlo como estaba cuando vivía, a que te acerques a un cuerpo que está en un proceso de descomposición. Evidentemente no va a ser lo mismo. Incluso al cuerpo se le puso su ropa habitual, sudadera, jeans y zapatillas Nike, como una forma un poco simbólica de representar su cercanía pues, con los jóvenes y con la gente que asocia indirectamente, o más bien directamente, esta imagen con Carlo. Digamos, no significa que sus Nikes o su ropa no se hayan visto comprometidas por la descomposición, sino que le han puesto unas nuevas, básicamente. ¿Nike o Nike? Déjame en los comentarios. Total, que cuando se abre la tumba por última vez, que fue como en octubre del 2023, con motivo del aniversario de su muerte, se expone el cuerpo de Carlo en una tumba cristalada, con una imagen pues completamente reconstruida, y la gente empieza a decir, oh, milagro, milagro, pero en realidad es un poco una técnica de conservación. Lo cierto es que muchos cuerpos de santos han pasado por procesos muy similares, desde embalsamamientos parciales hasta condiciones ambientales que favorecen una conservación inusual. En el caso de Carlo, no hay evidencia médica ni oficial que indique una preservación fuera de lo normal, fuera de lo que puede explicar la medicina, las ciencias forenses, etc. Y es que la misma Iglesia ha sido clara en ella. Y entonces, de nuevo, no es que yo vaya contra la Iglesia al decir esto, es que la propia Iglesia ha dicho, no, el cuerpo de Carlo no está incorrupto. Pero vamos a ver algo muy interesante, y es cómo se da el culto a estos cuerpos incorruptos. Porque la idea de que un cuerpo pueda resistirse a la descomposición después de la muerte, pues tiene un poder simbólico muy fuerte y muy importante, sobre todo dentro del cristianismo. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha vinculado esta incorruptibilidad física con pureza espiritual, es decir, un cuerpo que no se deteriora, que permanece entero con el paso de los años, pues al final se tiene que interpretar como una señal de que esa persona vivió tan cerca de Dios que hasta la muerte misma se le negó su triunfo. Y este tipo de fenómenos no se consideran milagros cualquiera. Es decir, se consideran signos, son medios visibles de una santidad que puede ser invisible. Como escribiría Pina Cabral, en el cristianismo los cuerpos incorruptos actúan como mediadores entre los vivos y los muertos, entre el mundo físico y el espiritual. Así que son ambivalentes porque sí, están muertos, pero siguen pareciendo vivos. Es decir, no van a pertenecer ni a un lado ni al otro. Y esta ambigüedad los va a hacer profundamente poderosos para la devoción popular, porque si el alma ya está con Diosito, pero el cuerpo permanece entre nosotros, es que algo de lo divino se ha quedado aquí. Y eso no es cualquier cosa, mariposa. A lo largo de la historia, los ejemplos van a abundar muchísimo. Santa Bernadette Soubirous, San Juan Bosco, Santa Rita de Casia. Es decir, son cuerpos que resistieron al paso del tiempo, a ver, al menos en apariencia. Pero en muchos casos esa preservación no fue total, pero sí lo suficiente como para alimentar la fe. Y esto es súper interesante porque hay peregrinaciones anuales a un montón de santuarios por todas partes para ver el dedo incorrupto del santo no sé qué, o el corazón de no sé quién, o la cabeza de la santa de no sé qué. Fíjate, la fe mueve montañas y la incorruptibilidad más. Ahora, hay una diferencia entre mujeres y hombres santos. En las mujeres santas, esta incorruptibilidad se va a asociar con la virginidad, con la pureza, y en los hombres más bien con la austeridad, con la generosidad e incluso con la resistencia al dolor. Pero en ambos casos, lo incorrupto nos habla de una vida que se entregó a Dios, que no se entregó a los placeres del mundo, se ofreció a lo divino. Y es que ser incorrupto no es un signo de gracia, es un testimonio. Es como si el cuerpo dice, lo logré, vivir como debía vivir. Y por eso cuando alguien como Carlo Acutis se muestra al público con el cuerpo intacto, o aparentemente intacto, el mensaje no es menor. Porque al final para los fieles esto lo convierte en una evidencia visible de que esta persona es digna del cielo. Ahora sí, voy a romper una lanza en favor de la Iglesia que dice que no, que aquí incorrupto no está. Así que con cada nuevo caso, pues lo maravilloso se entrelaza con la fe. Pero también con la historia, con la cultura y, como vamos a ver a continuación, con las ciencias forenses. Ahora bien, la incorruptibilidad como tal no solo habla del santo, y esto es súper importante, porque habla de quién lo declara santo. O sea, tú ten en cuenta que cuando se muestra un cuerpo incorrupto,
no es solo una afirmación sobre la virtud de una persona en concreto, es una afirmación de un poder institucional. Ya lo sé, ya salió la antropóloga en mí con las instituciones, no me voy a poner pesadita con esto, pero piénsalo. O sea, al final un cuerpo preservado siempre va a reforzar la legitimidad de la Iglesia, porque le va a otorgar una forma visual de autoridad y de continuidad. No es solo una reliquia, es una narrativa, es una prueba visible de que lo que se predica se cumple. Entonces sí, hay cuerpos que no se descomponen, pero también hay historias pues, que se construyen para que no lo hagan. Y para eso os voy a dar dos ejemplos de cuerpos incorruptos, el de Catalina de Siena y el del Padre Pío. A ver, yo sé que hay cientos de casos, pero me voy a centrar solo en estos dos para que no estemos aquí hasta el martes hablando. Vale, el primero sería Catalina de Siena, que ella fue mística, fue política y fue una santa incorrupta. ¿Te acuerdas del vídeo de la Aqua Tofana, de los crímenes de la Aqua Tofana, donde te decía que no te creas esa historia de que las mujeres solo sirven para el convento, guardar silencio o casarse con un hombre? Pues el caso de Catalina es un caso ejemplar, porque sí, estuvo en el convento, pero vas a ver que fue activista, una activista súper movida. Y es que ella nace en 1347 y fue la hija número 23 de una familia de 25 hermanos. Señora, me ha dolido hasta a mí y mira que no tengo hijos. Pero bueno, Siena, Italia, ya sabes. Entonces de niña ella empieza a mostrar una sensibilidad religiosa extraordinaria, porque a los 6 años tuvo una visión de Cristo entronizado que estaba rodeado pues, por San Pedro, San Pablo y San Juan. Y desde entonces su vida cambió, hizo voto de castidad, se unió a la Tercera Orden del Santo Domingo y además, tras años de vida de retirada, se lanza a la acción pública. Por eso te digo, era una superwoman. Porque en plena crisis del papado, Catalina fue una voz muy potente. Escribió a reyes, al papa, a los clérigos, defendió la unidad de la Iglesia y empezó a pedir reformas. Así que se le empiezan a atribuir milagros, exorcismos, curaciones, y es una de estas pocas santas que además experimentó una cosa que a mí me parece muy interesante, que es la esponsalidad mística. Es decir, que Cristo le dio un anillo invisible, como que se casa. Lo cual me gustaría investigar porque me parece cuanto menos singular, y también experimentó estigmas que se descubrieron después de su fallecimiento. ¿Y cuándo fallece? Pues a los 33 años, era muy jovencita, bueno, muy jovencita para ahora, para la época, pues más o menos. Pero su cuerpo fue expuesto durante 3 días y se observó que sus extremidades seguían flexibles, como si estuviera viva. ¿No te resuena esto un poquito al vídeo de los vampiros? Que vimos explicaciones de por qué Peter Plogogovich a las semanas seguía un poquito flexible, pues si no, voy a verlo porque ahí ya vas a empezar a entrever dónde está la explicación. Pero bueno, aunque parte de su cuerpo está actualmente en Roma, pues su cabeza fue separada y se la trasladó secretamente a Siena por sus seguidores como una reliquia. Y hoy, de hecho, puede visitarse la Basílica de Santo Domingo de Siena. Y os la voy a poner por aquí porque quiero que os fijéis en esta carita y me digáis si creéis que esto es incorrupto. Catalina fue canonizada en 1461 y proclamada doctora de la Iglesia en 1970. Su cuerpo es considerado incorrupto y su culto ha perdurado por siglos. Y ahora el caso del Padre Pío, que seguro que, a ver, si a lo mejor no conoces a Santa Catalina de Siena, porque bueno, no estás como muy metido en estas ondas, lo entiendo. Yo es que fui a un colegio religioso cristiano y me las sé todas. Pero al Padre Pío seguro que has escuchado hablar sobre el Padre Pío, es que no me creo que no. Y aquí volvemos otra vez a esta pregunta, ¿cuerpo incorrupto o reconstruido? Porque vaya tela y la polémica que se desató. Y es que si Catalina de Siena representa esa incorruptibilidad mística medieval, pues Padre Pío es un caso moderno que encendió titulares, encendió las dudas y esa buena dosis de polémica que tanto nos gusta. Y es que él muere en 1968 y es canonizado en 2002. ¿Quién era Padre Pío? Fue un capuchino que tenía esa fama de hacer milagros, de confesar incansablemente, de portador, además de los estigmas de Cristo, que los portó durante más de 50 años. Así que sus seguidores aún hoy son millones y su tumba es uno de los destinos de peregrinación más activos del siglo XXI. Y en 2008, con motivo de su canonización, el Vaticano autorizó la exhumación de su cuerpo para su exposición pública. Y fue entonces cuando saltó la controversia, porque cuando abrieron el ataúd encontraron aún piel en el rostro, barba, bigote, labios, orejas,
que estaba bien preservado tanto el torso como la pelvis, aunque no tenía ni ojos ni nariz y las piernas, bueno, pues estaban muy deterioradas. Pero ¿qué es lo que más sorprendió a los presentes? La ausencia total de malos olores. ¿Vampiros? ¿Alguien? Bueno, pues después de la exhumación, el cuerpo recibió un tratamiento químico, esta es la verdad, para su preservación. Concretamente formalina en alcohol, creosota, ácido benzoico y esencia de trementina, y se envolvió con vendas que estaban embebidas en esta mezcla y luego se colocó sobre un colchón con gel de sílice y bueno, finalmente se le puso un ataúd sellado con atmósfera de nitrógeno para evitar la oxidación y el crecimiento de bacterias que al final son las grandes promotoras de la descomposición. Así que ¿hubo algo sobrenatural en todo esto? Pues los científicos que estuvieron actuando en este caso, pues dijeron que no había ninguna evidencia que les permitiese afirmar que había algo sobrenatural en el estado de ese cuerpo. Y es que Padre Pío al final fue un hombre que, bueno, de fe profunda, de dolor intenso y de milagros en vida, pero sus restos pues siguieron las reglas de la biología. Y bueno, es que quizá no necesitamos buscar milagros donde no los hay, porque al final, yo qué sé, su santidad, como dijo Penelli, está en la cruz que cargó en vida, no en el estado de su carne. Así que algunos fieles, al ver el cuerpo tan entero, pues gritaron milagro, de nuevo como siempre, y otros acusaron al Vaticano de manipular la imagen del santo. Y otros simplemente pues se preguntaron, oye, ¿dónde está el límite entre la devoción y la puesta en escena? Lo cierto es que la Iglesia nunca afirmó oficialmente que el cuerpo del Padre Pío fuera un cuerpo incorrupto. Así que de nuevo fue interpretación de la gente y de las imágenes, del contexto, de las redes sociales, bueno, en esa época no muchas redes sociales, pero de la prensa. Y a mí es que este tema de verdad me fascina, porque, a ver, tú piensa, depende del contexto en el que encontramos a esta persona, ¿es un santo o es un vampiro? Es que es maravilloso, para que luego digan que la cultura no lo permea todo. Vale, entonces vamos a ver algunos aspectos de estos cuerpos incorruptos en general para pasar a las dos explicaciones científicas que hay a este hecho maravilloso. Lo primero es que no todos los cuerpos incorruptos lo son, o lo son completamente, y eso no importa tanto, porque muchas veces lo que se muestra al público pues no es realmente el cuerpo tal cual fue hallado. Se utilizan las máscaras de cera o de silicona, como en el caso de Carlo, pero también se pueden realizar restauraciones parciales o totales, sobre todo en los rostros y en las manos, que al final son los que la gente ve. Y en ocasiones solo una parte del cuerpo está incorrupta. Yo qué sé, os voy a poner aquí la imagen del corazón de Santa Teresa de Jesús, que fue expuesto aparte del resto del cuerpo. Y esto abre un espacio muy interesante para hablar sobre otro tema. Dios mío, no me voy a poner muy antropológica así, pero es que si no lo digo reviento. Performatividad del milagro. Lo dije, es decir, cómo construimos visualmente lo milagroso para el fiel sin necesidad de engañarlo, pero sí con una intención estética. El corazón en un reliquiario súper bonito, en una iglesia para que lo veas y para que cientos de miles de personas se acerquen. Luego está el tema de que el Vaticano dejó de considerar la incorruptibilidad como una prueba directa de santidad desde hace ya bastantes años. Y es que ya no se acepta la conservación del cuerpo como una evidencia automática de santidad. ¿Por qué? Pues porque el Vaticano ha reconocido que puede haber causas naturales o intervención humana detrás de estos procesos. Aún así, los cuerpos incorruptos siguen teniendo un valor simbólico súper fuerte para la devoción popular. Y luego es que algunos cuerpos milagrosos huelen bien. ¡Buah! Esto me fascina porque hay testimonios históricos y contemporáneos de que algunos santos pues supuestamente exhalan aromas dulces y a esto se le conoce como el olor de santidad. Y en otros casos los cuerpos pues no presentan el típico olor de putrefacción, lo cual pues bueno también se interpretaba como señal divina. Lo vamos a ver después. Pero estos cuerpos incorruptos son cuerpos que no han pasado por los procesos clásicos de descomposición, más bien han sufrido un proceso de conservación, por lo que como tal, bueno, algunas fases muy olorosas nos las vamos a saltar. Y bueno, se ha estudiado mucho, pero el olor a santidad parece ser un olor, yo sé que va a sonar muy raro, pero a orina y a una sustancia que se llama trementina. Además, si en algún proceso de conservación, digamos, humana de estos cuerpos se les pusieron aceites o se les pusieron ciertas cosas, pues también pueden oler a eso. O incluso a madera, como las momias egipcias, que bueno, son momias diferentes, son momias artificiales, no naturales, pero que podrían explicar estos olores.
Bueno, y finalmente las explicaciones científicas desde las ciencias forenses serían dos: la momificación y la saponificación. Eso sí, la momificación natural, no la de las momias egipcias. Vamos a empezar con la saponificación, o la adipocira, como un proceso en el que la grasa corporal se transforma en una sustancia ferosa parecida al jabón. En los primeros meses o años esta grasa es dura, lo que va a impedir que las bacterias pues se cuelen y te coman básicamente. Y con los años, bueno, se va tornando en un color más blanquecino, que puede tener tonos rosáceos, verdosos, dependiendo si está con algunas sustancias. Y ocurre en ambientes húmedos, pobres en oxígeno y muy alcalinos, como criptas cerradas, tumbas subacuáticas, ataúdes muy bien sellados, y es normal encontrarlos en sumergidos. Y fíjate, como he dicho, criptas. ¿Dónde están históricamente los santos enterrados? En criptas, por lo tanto, no es raro que pasen por este proceso de saponificación. A veces se puede conservar muy bien la piel, los tejidos blandos e incluso algunos rasgos faciales. Y entre los 3 y 6 meses aproximadamente puedes empezar a observar este proceso. Así que no hace falta que pase muchísimo tiempo para encontrarte con un cuerpo incorrupto en estas criptas. Y luego estaría la momificación. Recuerda, la natural, no la egipcia. Y es que la momificación se debe a la deshidratación de los tejidos. Podríamos pensar en ambientes secos con mucho calor, pero lo cierto es que también se ha visto en condiciones muy frías por lo mismo, porque aquí lo importante es la sequedad del aire, no el calor o el frío. Así que eso es lo importante. Esto va a impedir que las bacterias puedan hacer de las suyas. Vamos a tomar el ejemplo que hemos visto antes, el de Santa Catalina de Siena. Fijaos cómo el cuerpo disminuye su volumen, la piel tiene ese aspecto de pergamino muy adelgazada, y fíjate en cómo se marca el malar, el mentón y bueno, así con todo el cuerpo. Podemos encontrarlos en muchos cementerios, pero también en criptas, por ejemplo. De nuevo, el lugar perfecto para el descanso de estos santos. Básicamente, estas serían las dos explicaciones científicas que hay a este hecho. Pero para cerrar, no quiero hacerlo sin dejar una reflexión que hace que este tema sea ultra interesante y que ya un poquito la he introducido con el tema de vampiro o santo. Voy a volver al mismo sitio. ¿Has visto el vídeo de los vampiros? También son incorruptos. ¿Has visto el vídeo de los santos y sus cuerpos? Es súper interesante. Uno son hechos taquitos y pasados por las brasas para que desaparezcan, y otro está expuesto en la mayor vitrina de la mayor iglesia. Claro, a ver, va a depender de la vida que había llevado, evidentemente, pero la verdad es que antes de que la Iglesia Católica decidiera que la incorruptibilidad era un signo de santidad, pues muchos pensaban todo lo contrario. Que un cuerpo que no se deshacía era sospechoso. Algo había fallado en el orden natural. Algo lo retenía en este mundo y no siempre era Dios. Como explica la antropóloga María del Carmen Lerma, los cuerpos incorruptos fueron en sus orígenes considerados enemigos del ciclo natural, o sea, esa especie de castigo divino. O sea, la carne que no volvía al polvo, según las creencias, pues no podía resucitar el día de los muertos, el día del juicio final más bien. Así que si no se descomponía, pues tal vez no merecía la salvación. Durante la Edad Media hubo papas que ordenaron de hecho destruir o desaparecer a muchos de estos cuerpos incorruptos. Uno de ellos, en 1485, fue arrojado en secreto a una tumba desconocida, y otro, según cronistas del siglo XVI, pues fue lanzado directamente al río Tíber por impiedad. Y en estos siglos un cuerpo conservado podía ser signo de impureza, de brujería, del diablo, especialmente si había sido excomulgado, si se había ido de este mundo por sí mismo o si se consideraba un pecador. Incluso se decía que esos cuerpos sangraban, se movían, ya sabes, abrían los ojos, se les llamaban vampiros, los que no pueden morir del todo. Pero con el tiempo la narrativa cambió y este mismo fenómeno, la conservación del cuerpo, pues fue resignificado, y lo que antes era terror, pues pasa a ser milagro. Y poco más, futuro fósil. Si te ha gustado este vídeo, le das like, y si no me sigues, sígueme, y te veo la próxima semana en otro capítulo de Crónicas Óseas. Y bueno, se viene, porque nos vemos con Huesos de la Historia, que nos devuelve al mar, concretamente a Fiji, para volver a encontrarnos con una sirena.